Vamos por esto de aquí. ¿Ok? Este es el sistema reproductor femenino. Y ahora que quiero que sepan que tenemos dos sistemas independientes. Dos sistemas en cada uno de los aparatos reproductores. ¿Okay? Un sistema que se encarga de la reproducción como tal, todo un sistema gonadal y en el caso de las mujeres de recepción y protección del nuevo ser, y un sistema que le llamamos órgano copulatriz. ¿Qué significa? Ok, ya les han enseñado en embriología gametos masculinos, gametos femeninos y que tienen que encontrarse. Hay dos formas de hacer que esos dos se encuentren. Uno en el laboratorio y la otra la forma tradicional. Ahora, la forma tradicional implica los elementos copulatrices tanto femeninos como masculinos. Vale decir, sin el pene, el hombre todavía puede embarazar a una mujer con la ayuda de un laboratorio. Sin la vagina, la mujer todavía puede embarazarse con la ayuda de un laboratorio. Entonces, el aparato copulatriz del hombre es precisamente el pene. ¿Okay? Es el encargado de llevar los elementos, los gametos masculinos al interior del cuerpo femenino a fin de que ahí se produzca la fecundación. El aparato copulatriz de la mujer es la vagina, la vulva y el canal vaginal, que es el que van a contener al pene en el momento del acto sexual para recibir el líquido seminal y alistarse pues, para el proceso de fecundación. ¿No ven? Entonces, en ese sentido, tenemos dos porciones. Primero, el aparato copulatriz, que en el caso del hombre es el pene, y todo su sistema gonadal, que básicamente son los testículos, y el sistema de túbulos que lo van a llevar hasta el pene. ¿Listo? Ahora bien, vamos por partes, como dice ya que el estudiador. En el caso de los hombres, el 90%, si no el 95%, del sistema reproductivo está en la parte exterior. ¿Ya? Por ese motivo es mucho más fácil llegar a diagnósticos, hacer tratamientos y todo desde afuera. En el caso de las mujeres, la situación es exactamente la opuesta. El 97% de su aparato reproductor está por dentro. Entonces, normalmente cuando hay que solucionar cualquier cosa en las mujeres implica cirugías. Pero por suerte, y esto les digo es culpa de ustedes, chicas, y de las mujeres que han venido antes que ustedes, hay un orificio de entrada por donde pueden acceder a todo el aparato reproductor femenino. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el por su culpa? Resulta que con todo y que las mujeres son muy pudorosas, ay, no me mire, todo el asunto, ¿ya? Llega el momento de la atención médica y le dice, señora, tenemos que hacerle una colposcopía. ¿Qué significa una colposcopía? Le tenemos que mirar la vagina literalmente. Colpos, vagina, copía o scopein, mirar. Entonces la mujer dice, bueno, se sienta, levanta las piernas, viene un sujeto, le mete un aparato y abre y dice, oh, miren, ahí está. ¿Ya? Entonces, teniendo ese orificio para poder trabajar, pues se hace todo por esa vía. ¿Ok? Se han metido transductores, se meten equipos, aparatos. El lado bueno es que tiene la capacidad de dilatación suficiente como para meter las dos manos y trabajar ahí. Porque no se olviden, tiene que salir una cabeza de bebé por ese lugar. Entonces tiene esa capacidad de dilatación. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, la gran mayoría de los diagnósticos en las mujeres después de que cumplen los 12, 14 años son por vía vaginal, porque es una vía bastante fácil, de fácil acceso, y sobre todo, no hay rechazo de la paciente. ¿Ok? Los hombres se mueren por cáncer de próstata. Se mueren así facilito, porque prefieren morirse a que les metan el dedo por ahí. ¿Ya? No, es cierto, es la realidad. Entonces, el hombre prefiere morirse a que le metan el dedo y la gente dice, diantre, ¿y por qué la mujer no se muere? Pues la mujer no se ofende de que le metan el dedo por donde se puedan meter el dedo. Es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Como las mujeres no se mueren, porque podemos meterles el dedo por donde querramos y vemos que tienen o que no tienen, y el hombre sí se nos muere, hay que encontrar alguna manera para que el hombre se deje meter el dedo. Entonces, alguien dice, no, pero no me va a dejar meter el dedo. Pero, ¿y si es el dedo chiquito? No, tampoco. Entonces alguien dice, ya, ok, no podemos meter el dedo, pero podemos encontrar en el laboratorio estas muestras.
Entonces, para detectar cáncer de próstata, ya hay pruebas de laboratorio. Entonces al hombre, antes de que le metan el dedo, porque dicen, me van a meter el dedo y si a lo mejor es nada, o sea, ¿para qué me metieron el dedo? No, bacana, mejor que no me metan el dedo. En cambio, si le haces una prueba de laboratorio y le dices, señor, en la prueba de laboratorio han salido sus prostaglandinas muy elevadas, nos puede dar un problema en próstata, necesitamos meterle el dedo. Hay muchos hombres que van a decir, ya ni modo, ya, ahora sí me van a meter por una buena razón, ¿no? Ya. Pero ahora sí hay hombres que no quieren que les metan el dedo. ¿Qué es lo que han hecho? Se siguen muriendo los hombres. Inventemos algo. Ya, no te voy a meter el dedo, te toco por ahí, me dejas. Y el otro dice, ay, está bien. Pero solo tocar. Entonces inventaron las ecografías. Y aplicaron, no, la ecografía existía, la aplicaron al hombre solo para no meterle el dedo. En la ecografía dice, sí, está aumentada de tamaño. Sí, señor, aquí dice que está aumentada de tamaño, aquí se ve que está aumentada de tamaño. Tenemos que ver qué tan aumentada de tamaño está. Ya cuando el sujeto tiene el cáncer encima, dice, ok, o me muero o ya me aguanto el dedo durante un rato. Entonces recién se deja meter el dedo. Pero antes le han dado un montón de pruebas y elementos para el hombre, porque el hombre no se deja meter el dedo, no se deja manipular. En cambio, como las mujeres sí, a la primera dijeron, señora, hay que meterle el dedo. Ah, bueno, ¿qué le voy a hacer? Entonces, facilito se diagnostica cosas en mujeres y mucho más rápido de lo que se diagnostica en el hombre porque tenemos más vías de ingreso. Pero es parte del, sí es parte del tema, pero vamos a concentrar en ello, ¿ya? Entonces, ¿dónde empieza la reproducción desde el punto de vista masculino? En estas bolitas de aquí. Estas bolsitas de aquí, estas bolitas, que es lo que le dicen ustedes, son los testículos. Los testículos es el punto donde se van a formar los espermatozoides. Aquí es donde tenemos, por medio de una serie de células independientes formadas y organizadas de una manera especial, la generación de espermatozoides que luego van a salir de forma inmadura a nadar aquí. Y desde ese punto tienen que treparse a esto de acá que se llama epidídimo y empezar a madurar en todo el trayecto. Llegan a la cola del epidídimo y salen por este tubito que es el conducto deferente y suben por el cordón espermático hasta llegar al canal inguinal. Atraviesan el canal inguinal y entran en la cavidad pélvica. Aquí en la cavidad pélvica hacen un giro un poco más prolongado de lo que están viendo acá. Hacen un giro bastante más prolongado que corre sobre el músculo ilíaco y luego llega desde la parte de atrás hacia la región de la vejiga urinaria. Se mete por detrás de la vejiga urinaria y ahí se hincha y se vuelven un par de globos que se llamarán vesículas seminales, donde los espermatozoides terminan de madurar. Estas vesículas seminales tienen unos conductillos llamados seminíferos que van a atravesar esta estructura que está aquí, que es la próstata, y una vez que han atravesado la próstata, recién van a llegar y van a venir a parar acá adentro a la uretra. Eso lo vamos a hacer un rato más. Y por vía de la uretra, que es el tubo que va a recorrer toda la longitud del pene, van a terminar siendo expulsados en el momento de la eyaculación. ¿Listo? Entonces, eso es el trayecto. Y como se han dado cuenta, en el hombre, lo único que tiene por dentro son los conductos, las vesículas y la próstata. Y se acabó. ¿Listo? Ahora bien, empecemos por los testículos. Lo que estoy queriendo ver es si aquí en alguno de estos me va a mostrar las capas. Porque los testículos están ubicados siempre por fuera de la cavidad abdominal. Pero, doctor, ¿por qué está por fuera? Aquí está. Esto tendría que ser. Doctor, ¿y de qué sirve la próstata? O sea, ¿cómo vivir sin ella? ¿Qué? ¿De qué sirve la próstata? Sí, puedes vivir sin la próstata. La próstata otorga prostaglandinas y las prostaglandinas son los últimos elementos, el último elemento que sirve para hacer madurar a los espermatozoides. Vives sin próstata, pero ya no tienes hijos. Bien, entonces, miren, y estarán todas las capas, a ver. Una, dardos, fascia, tunicalgenia, lámina visceral, ¿no? A ver, uno más. Ñaca, nada. Testículo, falta. Hay como
Ya, ok, bien, vamos aquí. Ah, no, pero ahí está la piel y eso es donde estaba, ya. Vamos a hacer esto y nos vamos a volver al principio. Resulta que, ¿qué es esto? No, la estructura del pelo. Resulta que la vida en nuestro planeta empezó aquí. ¿Listo? En el interior de los testículos para empezar son dos esferitas de aproximadamente 13 centímetros ¿ya? ¿Ok? De hecho, están más aplanadas en este sentido que una bolita de verdad. En realidad, les dicen, uy, le patearon los huevos. No son huevos, no parece. Bueno, ya, lo único que tienen de parecer con los huevos es el hecho de que son una esfera, pero los testículos como tal son óvalos que están aplanados de adelante hacia atrás, de lado a lado, perdón. Por ende va a tener una cara medial y una cara lateral cada uno de los testículos, ¿ok? Y estos testículos no solo están aplanados, sino que están inclinados en este sentido. De tal manera que un extremo será superior y anterior y el otro extremo será posterior e inferior. ¿Listo? Bien. Estos testículos están protegidos. Ahora, ¿hablo primero de los testículos o primero de las capas? No, te voy a dejar las capas para ti. Ya. Lo que ocurre es que el testículo está, no que para ti, para todos ustedes. ¿Ya? Los testículos están contenidos en un par de bolsas que se llamarán bolsas escrotales. Y aquí están en transparencia. A ver, vamos a ver si le quitamos la transparencia. Va. No entendí qué pasó. El asunto es que están contenidos en estas bolsas que llamaremos bolsas escrotales. Las bolsas escrotales son dos repliegues de piel que están en la parte de adelante del pubis y que se proyectan hacia abajo en toda la longitud y la altura del testículo como tal. La posición de las bolsas escrotales va a variar dependiendo de la edad y dependiendo incluso de la temperatura. ¿Listo? Normalmente están aquí colgando por delante, y hemos dicho, de toda la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica, y en la medida en la que la persona va envejeciendo, va colgando cada vez más abajo. Ahora, la explicación es por la resistencia muscular que tenemos en esta posición. El asunto es que están ubicadas ahí y están colgando de la misma piel que tenemos acá. O sea, es como que básicamente teníamos un cuerpito. Imagínense que todos teníamos un cuerpo de mujer en el momento en el que estábamos formando. Y de en medio de ese cuerpo de mujer aparecieron dos bolas aquí que bajaron por el conducto inguinal y luego cayeron, así es que empujaron toda la piel del abdomen para formar las bolsas testiculares en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, esa piel como tal es la primera de las capas. Esa piel es una piel normalmente muy arrugada, porque en realidad es una piel que si bien estaba muy estirada y que estirada puede cubrir como que de un lado de la pierna hasta el otro lado de la pierna, ¿ya? Está arrugada porque hay un músculo por dentro que lo está contrayendo. ¿Listo? Esa piel normalmente está cubierta de vellosidades y su nombre es escroto o bolsa escrotal. Esa piel es la única capa que tienen compartida el testículo derecho y el testículo izquierdo, porque a partir de ahí las demás capas se hacen independientes, una para cada testículo. ¿Listo? Ahora, la piel también está cubierto de pelos que se conocen con el nombre de vello púbico y son el equivalente de los labios mayores de la mujer. ¿Ok? En el caso del hombre, los labios mayores se fusionaron para formar la bolsa escrotal. En las mujeres no, se mantuvieron separados y se formaron dos elementos a los lados llamados labios mayores. Entonces, esa piel tiene por debajo, debería tener aquí el músculo, por debajo un músculo a lo que le llamamos músculo cremaster. No está aquí a la vista y esa es la siguiente de las capas. Este músculo cremaster o cremastérico, como les he mencionado en la anterior clase, está formado esencialmente por el músculo oblicuo menor que está viniendo desde la... Oh, no tenemos aparato reproductor entonces. ¿Y ahora qué les muestro? Ya, ok, vamos a ver qué hacer. Entonces es la capa muscular o cremaster, ¿listo? Este cremaster, como les expliqué, es el mismo músculo oblicuo menor que el testículo empujó a través del canal del conducto inguinal y terminó aquí colocado justo encima de dentro de las bolsas escrotales.
Luego tenemos esta otra, que es el dartos. El dartos es la aponeurosis externa del abdomen, ¿ya? Está muy pegada, donde no hay el músculo cremaster, está muy pegada a la capa, a la capa escrotal, a la bolsa escrotal. Por ende, como viene a ser prácticamente parte de la bolsa escrotal, no obstante, se la cuenta de manera diferente, ¿ya? El dartos testicular va a ser una capa independiente, va a ser una capa compartida entre los dos testículos. ¿Listo? Entonces, retiramos el dartos y nos vamos a la siguiente capa que está inmediatamente por dentro. A esta capa le llamamos fascia espermática externa. Esta fascia espermática externa es ya la cuarta capa y normalmente está separada de la anterior por una capa de tejido celular subcutáneo muy delgada, o sea, una delgada capa de grasa. Esta capa está abarcando prácticamente toda la bolsa testicular y abraza hacia arriba el trayecto del testículo hasta el orificio del conducto, del orificio interno del conducto inguinal. Luego tenemos una fascia más llamada espermática interna, también separada por una capa de tejido celular subcutáneo de la fascia espermática externa. Junto con la fascia espermática interna, ambas capas van a llegar aquí hasta el origen del conducto inguinal. Miren, es como si hubieran metido una canica dentro de un globito y lo hubieran puesto a colgar ahí. En este caso, dos globitos. ¿Listo? Una vez que pasamos la fascia espermática interna, llegamos recién aquí a la parte externa del testículo, el cual está cubierto por una membrana relativamente densa y dura, muy parecido en su proporción al peritoneo, digamos. Por ende va a estar dividido en dos láminas. Una lámina que va a estar por fuera, a la que le llamaremos parietal, y de hecho el nombre de esto es túnica albugínea o membrana albugínea. Esta será la lámina parietal que va a estar cubriendo las otras capas, va a estar por dentro de las otras capas que hemos visto previamente, y como la túnica albugínea tiene una capa parietal, va a tener una capa visceral que es la que va a estar agarrando al testículo como tal. ¿Listo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? La segunda capa. Visceral, la que está junto al testículo, y parietal, la que está hacia las paredes. Y de esa manera, recién llegamos al testículo, que está ahí. Y el testículo como tal, ya les he dicho, es esa pelotita. Ahora, estas capas, 8, dependiendo del autor, algunos mencionan 7 solamente porque no cuentan a las dos capas del espermática interno. No me acuerdo cómo está contando el Rubier, 8 o 7. 7. Ya, ok, entonces esas 7 se las tienen que saber en orden en el momento del control semanal del día viernes. Ahora, de esa manera llegamos aquí al testículo. Y el testículo, como les he dicho, es básicamente un esferoide de, casi se me va de nuevo, centímetros de alto, y tiene un extremo antero superior y otro postero inferior, a lo que le llamamos polos del testículo. El polo superior se encuentra cubierto por esta estructura de aquí, a la que conocemos con el nombre de epidídimo. Epidídimo, porque el testículo se conoce con el nombre de dídimo. ¿Ya? Ahora, además de decirle dídimo, orquis, como han visto aquí cuando le dice clic, también es otro de sus nombres. Orquis, digámoslo así en latín o en griego, creo. El asunto es que cuando oigan hablar de orquitis, se refiere a inflamación del testículo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el dídimo y el epidídimo. Epi significa arriba de. Y el epidídimo mide más o menos 6 centímetros de longitud desde el polo superior y tiene la forma de una coma que va a abrazar todo el borde posterior del testículo hasta llegar al extremo póstero inferior del mismo, ¿okay? Ya muy cerca del polo inferior. Y desde esta puntita del epidídimo se va a desprender un conducto que al principio está muy rugoso y anfractuoso, ese es el nombre, o sea, muy tortuoso el avance, y que va a correr por el borde medial del epidídimo hasta llegar prácticamente a la cabeza del epidídimo nuevamente. Y a partir de ahí va a subir por el cordón espermático, ya con el nombre de conducto deferente. ¿Listo? Esto en vista general. De manera específica, el asunto es más o menos así, ¿ya?
Esto de aquí es lo que hemos visto y las dos últimas capas de la túnica vaginal, de la Virginia, perdón, por dentro, forman ¿qué se dice? Un reforzamiento que como está tan pegado al testículo se conoce con el nombre de túnica vaginal. Esta túnica vaginal se llama vaginal porque es como una vaina y también va a tener dos capas, una parietal pegada a la túnica albuginia y una visceral que está pegada directamente al testículo. Esta capa, si no es por vía de microcirugía, no podemos separarla del testículo, o sea, la visceral, ¿verdad? Porque la vaginal es la parietal es la última. En fin, el asunto es que inmediatamente por dentro tenemos esto que es el testículo y así como lo están viendo, parece, han visto en alguna ocasión, les he comentado y vamos a ver cómo está la maqueta, parece como si hubieran cortado una naranja a la mitad, pero no a la mitad de polo a polo, sino de lado a lado. De tal manera que cada una de estas estructuritas son como celdas. Cada una de estas celdas se conocen con el nombre de celdas testiculares y estas celdas testiculares tienen un ovillo de conductos llamados túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos tienen aproximadamente el grosor de un cabello delgado. O sea, que vean que tiene cabello delgado, más o menos de este tamaño, es el conducto, el túbulo seminífero. Y como se dan cuenta, están muy apelotonados y abollonados en medio de estas celdas testiculares, separadas por los tabiques. Entonces, se ha calculado, porque nunca lo han hecho, pobrecito el hombre que lo hubieran hecho, que si sacamos todos los túbulos seminíferos de un hombre, le puede dar la vuelta al planeta unas 2 o 3 veces. ¿Ok? Esa es la cantidad de trayecto que tienen que seguir los espermatozoides para madurar. Y aquí en el interior de los túbulos seminíferos es donde se están formando las células espermáticas. ¿Ok? Tenemos los espermatogonios de tipo A y de tipo B. Les han dicho eso en embriología, ¿verdad? Bien, entonces no doy la vuelta sobre el tema. Ahí empiezan a madurar y avanzan hacia adelante a través de unos túbulos a los que le llamamos túbulos rectos. Miren, saliendo de cada túbulo seminífero que está aquí dentro del ovillo, salen unos túbulos a los que le llamamos túbulos rectos. Estos túbulos rectos se van encontrando y fusionando entre sí, formando una red muy cerca del extremo y del borde posterior del testículo, que va a ser su hilio. Y esta red se conoce con el nombre de red de testis o red testicular, que está rodeando todo esto. A partir de aquí, de la red testicular, vamos a tener un grupo de túbulos que se van a organizar de una manera más armada que lo que tenemos en esta red y que son vasos rectos aquí a lo que llamamos conductos eferentes. Conste, no es lo mismo eferente que deferente. Estos conductos eferentes o vasos eferentes, le dicen vasos por algún motivo porque son tubos esencialmente, pero no llevan sangre, llevan esperma. Entonces, estos conductos llamados eferentes se dirigen hacia atrás y empiezan a penetrar en el epidídimo, que es lo que está rodeando al testículo. Y ahí en el epidídimo forman una nueva maraña de túbulos que se van a ir organizando de a poco, que son esencialmente los conductillos eferentes que se han enmarañado aquí encima del testículo, formando el cuerpo que se llama epidídimo. El epidídimo, como les dije, tiene forma de coma, con un segmento más pronunciado adelante, a lo que le llamamos cabeza, un cuerpo, y aquí terminamos con una cola. Ya saben, tiene cabeza y tiene cola, como la vaca Lola, ¿ya? Entonces tiene cabeza y tiene cola, así que si les pregunto epidídimo, acuérdense de la vaca. En fin, volviendo al tema, el epidídimo se va organizando de a poco en un único túbulo muchísimo más grueso que todos los túbulos previos. Ese túbulo se conoce con el nombre de conducto deferente. Aquí eran eferentes, aquí son deferentes. ¿Listo? Este conducto deferente, en un principio muy arrugado, de a poquito se va haciendo más liso en la medida en la que va subiendo por el borde medial del testículo. Y de esa manera alcanza el inicio del... ¿Dónde estamos? No. Del cordón espermático que está aquí. ¿Listo? Entonces, una vez que ha alcanzado el cordón espermático, se va a rodear, ¿dónde estamos? Aquí está. Se va a rodear de todo este paquete vasculonervioso, que es el paquete vasculonervioso testicular, donde vamos a tener
a la arteria testicular y a la red venosa testicular, a lo que le llamamos plexos pampiniformes. ¿Listo? Una vez que ha hecho todo esto, sube por el conducto, vaya por acá, hasta llegar al conducto inguinal. Una vez que llega al conducto inguinal, atraviesa el orificio externo y entra hacia el orificio interno. Y dentro del orificio interno le va a dar la vuelta aquí a la fosa ilíaca para luego volver a meterse a la porción pélvica por detrás de la vejiga urinaria y formar estas dos estructuras que se llamaban vesículas seminales. Por ese motivo, el conducto deferente va a tener varios segmentos. Un primer segmento que será el segmento testicular, que es esto de aquí, el que está pegado al mismo testículo. Un segundo segmento al que le llamamos infundibular, que es el que está viniendo aquí acompañando a los vasos deferentes, a los vasos testiculares que estaban bajando por el cordón espermático. Una vez que entra al conducto inguinal, vas a tener el segmento llamado inguinal, que será todo esto de aquí. Luego tenemos un segmento ileal, que es el que va a correr aquí por encima del músculo ilíaco. Y luego tenemos un segmento pélvico. El segmento pélvico va a ser el conducto deferente cuando vuelve a entrar a la fosa pélvica. Pero aquí en el segmento pélvico va a tener dos segmentos. Un segmento por arriba de la vejiga urinaria y otro por debajo de la vejiga urinaria. El segmento por arriba de la vejiga urinaria se llamará supravesical y el que está por detrás se llamará retrovesical. Una vez que ha hecho todo ese trayecto y que corrió por detrás de la pared posterior de la vejiga urinaria, va a convertirse en esto de aquí, que se llaman vesículas seminales. Las vesículas seminales son precisamente lo mismo que la vesícula biliar, un punto de reserva de donde van a ir recogiendo sus productos, el producto de los espermatozoides que han venido madurando en todo este trayecto y se van a almacenar entre una eyaculación y la siguiente eyaculación. ¿Okay? Estas vesículas seminales a la vista tienen aproximadamente 7 centímetros. Tienen el aspecto de un globo desinflado. Imagínense que han tenido un globo inflado, mejor. Imagínense un globo de fiesta de esos grandotes que lo han tenido inflado toda la noche y lo desinfla. No es lisito, sino que es bastante arrugado porque ha estado muy distendido. Entonces, ese es el aspecto que tiene y tiene más o menos 7 centímetros de longitud aparente. Y les digo aparente porque en realidad esto se dobla a la mitad y en realidad mide prácticamente 14 centímetros. Desde aquí, la vesícula seminal tiene un par de conductillos llamados conductillos eyaculadores que van a entrar y van a perforar a esta otra estructura que, como ven, se encuentra por debajo de la vejiga urinaria, que se llama próstata. ¿Hasta aquí está todo más o menos en orden? ¿Sí? Bien. Ayer estaba yo charlando de eso con mi esposa, pero no hay tiempo para contarles, así que mejor ni modo. La próstata es esta estructura. Vamos a poner todo lo demás aquí.